a empezar a grabar. Estamos por acá, ok. Como decimos, muy buenas noches. Soy José Ignacio Noguera. Estamos en su Club de Lectores, 16 de noviembre del 2023. Reflexiones del capítulo 17 y 18 de la guía HBR de Básicos de Inteligencia Artificial para Gerentes, ¿no? Y seguimos detrás de la parte de ética, ¿no? Bueno, nuestra dinámica, como le hemos comentado, presentaciones de los autores, comentarios generales, revisión de preguntas y 5 minutos para comentar a los presentes. Me he dado cuenta que nadie está haciendo preguntas, ¿no? 17. La inteligencia artificial puede ayudar a abordar la desigualdad si las empresas se ganan la confianza de los usuarios. Hecho en el 2021. Una cosa bien interesante, estos autores son puros profesores y ninguno de ellos tiene libros publicados, ¿no? Yo me extrañé de eso, bueno, pero y entonces esto, ¿no? Es como que un poco raro. Todos ellos están relacionados por la Universidad de Carnegie Mellon, o porque son profesores, o porque cogieron clases ahí, si lo ven. Entonces, siento que HBR está sirviendo para que algunas profesores publiquen anuncios sobre ellos. También lo que sí me pareció interesante era que ninguno de ellos era especialista en tecnología, ¿no? Si lo ven. Entonces toca un tema que no es propio de ellos, ¿no? El super resumen de Newpont, ¿verdad? Este, teníamos por acá, estará Manuel por ahí, estará Estefano, No, ninguno de los dos han para subido ver. todavía. Me imagino que Estefano se nos adelantó y leyó el 19 y el 20, ¿ok? Cuéntanos, Eugenio, de tu resumen. ¿Qué cositas interesantes tienes por ahí? Mira, lo más importante que yo vi es que las empresas deben entender o estar claras en que lo primero que deben abordar en los algoritmos de IA es justamente evitar que estos algoritmos estén sesgados de alguna manera y que puedan es que haya, que evitar que haya alguna posibilidad de que estén afectando a minorías o a grupos desfavorecidos o que puedan tener alguna implicación ética por la manera como están funcionando. O sea, las empresas deben cuidar que estos algoritmos no caigan en ninguno de esos problemas antes de que los liberen. Eso Claro, básicamente es lo más importante que yo vi en todo el capítulo. Lo demás son medidas de cómo evitarlo, o sea, cómo lo miden, o sea, midiendo, por ejemplo, la aceptación de los usuarios. Ahí dije, por ejemplo, en el caso de que los usuarios tienen la posibilidad de evitar el uso del algoritmo, entonces hay que investigar por qué no le tienen confianza al algoritmo, por qué no lo utilizan. Entonces, claro, si ven que hay, no sé, algún rechazo porque sienten que el algoritmo no responde a sus intereses, entonces se produce automáticamente un sesgo porque ese grupo social, al, al inhibirse de usar el algoritmo, produce un resultado justamente contrario en ese sentido, o sea, hace que quede más sesgado el algoritmo. La reacción del usuario afecta al propio algoritmo y entonces termina claro, siendo peor la consecuencia. Esencialmente sí, eso es lo que yo vi en el capítulo. viste. Marco, ¿algún comentario con respecto al artículo? Buenas tardes con todos. ¿Sabes que a Creo mí que lo que fuiste el más único que me... hizo pregunta. Ajá, Yo hice preguntas, bueno, sí. A mí lo que básicamente todo ha ido sobre lo mismo, sobre el tema del riesgo de reputación, sobre el tema de los sesgos. Y yo digo en qué medida realmente la empresa, cualquiera que sea,
hasta dónde tiene que medir ese riesgo, ¿no? O sea, hay un punto, y quién define ese riesgo, a dónde se mide. Porque, por ejemplo, en el caso que aquí hablaban porque este artículo habla específicamente del tema de, del uso para Airbnb. Entonces, Ujú. que, Es bueno que lo toca. Es esto, precios exacto, inteligentes. Y los exacto, usuarios no exacto. son los que compran, no son los que contratan una habitación, sino los que son dueños de las habitaciones. Claro, claro, exactamente. Y en Entonces específico, ajá. a ellos les genera, dice que pues que estando bien intencionada la aplicación, esta inteligencia artificial que coge y mide, establece todas las cosas, cómo está el mercado y le da una precio de referencia, teniendo una buena intención, pero resulta que como la gente de color, o digamos eh, ellos dicen los afroamericanos, no tienen mucho ingreso a los sistemas digitales, son un poco desconfiados, entonces en vez de ayudarlos, a ellos les genera una brecha mayor. Te digo, ¿en qué medida eso realmente es una cuestión de la empresa? ¿No? O sea, no sé hasta dónde se podría medir, porque ahí habla de El, que el CEO tenían implantado un concepto pues, de sus normas éticas, ¿no? Que no sean discriminatorios. No sé, la verdad, es la duda más grande que me queda a mí. Yo entiendo toda esta parte, pero la pregunta es hasta dónde la empresa tiene que realmente involucrarse en esto. Máxime, que por ejemplo aquí en este caso específico habla de que apenas representaba el 80% de sus ingresos este grupo de población que son los propietarios afroamericanos. sí, sí. Antonio, ¿algún comentario sobre este capítulo? Mira, a mí el punto aquí es interesante, sobre todo, digamos, en el contexto que se maneja, ¿no? Porque en el resto de los países, y particularmente los latinos, no tenemos ese tema de segregación racial tan marcado como en Estados Unidos. Entonces aquí podrías ver si el algoritmo tiene el mismo sentido aplicando para residentes o extranjeros, si utilizas esa herramienta, ¿no? Para mí el punto es qué está haciendo la herramienta para poder generar el sesgo, porque después el mismo artículo hablaba del tema de la oferta y la demanda y el movimiento de la demanda con, 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 con los hogares de los afroamericanos. Entonces, Mire, realmente, una de las ajá. cosas eso que tú mencionas me pareció muy interesante porque me empezó a tocar conceptos de microeconomía importantes, de elasticidad de la oferta, ¿te recuerdas? Exactamente, Sí, claro, claro. Entonces por eso hago la pregunta. O sea, realmente el sesgo o digamos el elemento que tiene que ver con un tema de comportamiento del mercado, o realmente hay un sesgo en la aplicación, con respecto al color de piel o la raza que está alquilando. Entonces la otra pregunta es, ¿por qué la raza es un parámetro que yo tengo que colocar? Yo lo que yo vi ahí es que ellos decían, bueno, primero hay una cosa que es bien interesante. Ah, no, perdón. Ahorita vemos ese punto, ¿sí? Ok. José, ¿estás por ahí? Sí, buenas Cuéntame, tardes. ¿qué te pareció interesante del artículo? Sí, bueno, eh, al algoritmo de la inteligencia artificial hay momentos en donde casi que se le teme infinitamente, pero por otra parte también es como el cerebro o la estructura de cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, el artículo yo pude observar que por un lado como que la pone en una mala posición, pero por otro lado también busca como que la empresa se ajuste a ese algoritmo. Entonces, era como la parte también que yo tenía un poquito la confusión, ¿no? O sea, es como las dos vistas pues, lo que yo interpreté, pues, de cómo funciona para la ejecución en una empresa, ¿no? Sí, a mí, primera cosita que yo me puse a entender fue, cuéntame, Eugenio, levantaste la mano. sí, bueno, es que ellos te explican que el algoritmo es ciego a la raza. El problema es la reacción de los usuarios.
sea, son los usuarios los que hacen que el algoritmo sea sensible a la raza, porque tienen una manera de actuar que, que los discrimina. O sea, al rechazar el uso del algoritmo en un grupo social, eso le produce un problema al algoritmo y le produce un problema a la empresa. Pero el tema es que la empresa tiene que reaccionar a eso y evitar o mitigar ese riesgo. Pero no es que el algoritmo sea racista, es que el grupo social actúa de una manera que hace que el algoritmo parezca racista. Entonces, Ujú. el tema no es ese, el tema es que cómo tiene que reaccionar la empresa cuando suceda un problema de ese tipo. La empresa tiene que tomar medidas como por ejemplo, primero prestar atención a las quejas, a las denuncias, estar pendiente, monitoreando esos temas cuando sucedan, entonces evaluar y ver cuál es la razón y tomar medidas, mitigaciones como por ejemplo incentivar a esos grupos a que utilicen la herramienta, investigar por qué no la quieren utilizar y de alguna manera aclararles que el problema que ellos ven no es real y la herramienta sí los puede ayudar. O sea, buscar la manera de que esa situación se revierta. Era eso lo que quería comentar. Sí, hay, primera cosita que para mí fue importante es entender el origen del artículo. El origen del artículo son publicaciones que surgen de tesis de grado, ¿verdad? Por decirlo, me imagino que son tesis de grado o investigaciones universitarias, ¿ok? Ahí me pareció un poquito extraño porque eso es como decirle, mira, yo soy profesor y tengo unos estudiantes que le van a pedir a una compañía que le permita hacer la evaluación de todo lo que está pasando con el algoritmo. Entonces tú dices, eso está como raro, ¿verdad? Entonces debieron haber buscado alguna forma de analizar eso, o verlo por afuera, o ver algo, porque ¿cómo tú le vas a permitir a una compañía, pero cómo una compañía va a permitir que le abran las estadísticas por unos estudios universitarios, por más Carnegie Mellon o Harvard que sea? Eso es peligrosísimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Después lo otro era entender de qué estábamos hablando. Tú tienes en el fuerte del artículo, ellos se montan sobre investigaciones que se hicieron sobre un servicio que ofrece Airbnb no para el que no para el que va a contratar una habitación, sino el que pone la habitación en disponibilidad. Y probablemente al poner eso, lo que significa que la persona tiene que pagar un plus sobre colocar su habitación. Eso es como, por ejemplo, cuando tú vas a poner un artículo, vas a poner un carro en venta, un apartamento en alquiler, en cualquier página encuentra 24, ese tipo de cosas. Entonces ellos te dicen a ti, si usted quiere si usted quiere publicarlo, son $30. Si usted quiere poner que esté en de los mejores de tales, son $30 más. Y si usted quiere que adicional esté en un plus, son $100 más. Entonces ellos probablemente están ofreciendo, no es la solución básica para el que pone la habitación, sino una solución mejorada. ¿Lo ves? Entonces ellos empiezan a comparar cuál es el beneficio que obtiene, perdón, cuál es la respuesta, la respuesta, la cantidad de personas que contratan habitaciones en función de si utilizan el algoritmo o no lo utilizan. ¿No? Si tú utilizas el algoritmo que estamos hablando, el de precios inteligentes, que hace que por noche se ajuste, los lunes sale más caro, los martes sale más barato, los miércoles sale más caro, los jueves sale más barato. El que si tú lo contratas significa que el dueño del apartamento pone el precio le cambia diario. Y el mercado que está atendiendo va a tender a contratar más o menos esto, ¿no? Entonces, creo que ellos lo primero que decían era que no necesariamente, bueno, primero que no tenían la misma cantidad de clientes de una raza u de otra raza, ¿ok? Y que posiblemente la raza que estábamos hablando era una raza que no lo utilizaba casi, porque también estaba con ese asunto del precio, ¿no? Y después la respuesta que tenían, y decían que en el caso de la raza que tenía un menor poder adquisitivo, ellos sí eran mucho más elásticos al precio. El que compraba, el que alquilaba la habitación. No, pero no el que ponía la habitación, el que la alquilaba.
porque como es una raza con menos ingresos, cuando le ponen el precio más barato, por el ajuste del precio, entonces esa persona lo tiende a alquilar. Mientras que la raza que contrataba más servicios, no la raza que es de pocos recursos, sino la gente que tiene más recursos, no eran tan elásticos. Entonces no era tan necesario ajustar ese precio. ¿Ok? Pero entonces de ahí tú dices, bueno, ¿cuáles son todas las cuestiones? Ah, no, si es verdad. Entonces tienes usuarios, tienes consumidores, tienes que ver la parte de las diferencias. Y cuando yo me pongo a ver, yo digo, bueno, pero este servicio que tú estás ofreciendo, tú debiste haber hecho un análisis de quién se lo vas a dar. Y me pongo a pensar en mercadeo, que también existen tecnologías, las famosas pruebas A/B. ¿Se recuerdan las pruebas A/B? No, Eso se ve mucho en testing en software y también en mercadeo digital. Te dicen, tú Que tienes un haces, producto, ajá, y hace la prueba oscura, ¿no? haces una prueba para un cliente, otra prueba para otro cliente y ves cuál es el que termina desarrollando mejor. Es como que si Exactamente. esta gente no hizo pruebas A/B, tan ¿no? básico. Sí, exactamente, totalmente, totalmente básico, ¿no? Sí, Pero el punto que planteó Eugenio me pareció interesante porque es que al final también es un tema de, se afecta todo el tema porque yo adopto o no adopto el punto de la funcionalidad que tiene del precio inteligente. Entonces, o sea, da la casualidad y ahí es donde quizás no está el detalle, obviamente en el artículo probablemente no esté, pero me imagino que para poder sustentar el artículo tuvieron que haber hecho toda la investigación para poder entender exactamente ese sesgo que se está generando, consecuencia de que ese grupo no adoptó la funcionalidad o el feature que estaba generando y que eso entonces generó un problema que se puede llamar racial, pero al final es un comportamiento. O sea, a sí. ver, si hablamos y hago el ejemplo aquí en Panamá, que hace tanto calor, el consumo de cerveza ligera es muchísimo mayor que el consumo de una cerveza roja o negra, Ne- ¿me entiendes? Ujú. Pero es un comportamiento del mercado porque el consumidor eso es lo que hace. Entonces que me digas a mí, no, es que hay un problema porque la gente prefiere la cerveza. No, brother, es que ese es el hacer, ¿entiendes? Tú sabes que yo ahorita estaba bueno, como saben, estábamos alquilando nuestro apartamento en Panamá, bueno, perdón, el apartamento de Rosa con todo su esfuerzo. Y andábamos en ese esfuerzo de ver dónde lo colocábamos, ¿no? Y entonces, para ver, y nos tardamos como casi 4 meses en colocarlo, ¿no? Y tuvimos muchas decepciones y desilusiones, porque a nosotros nos dijeron que el apartamento era para un tipo de cliente específico que podía pagar, por decir, 1.2. Y sucede que estaban ofreciendo por el apartamento 0.7. Imagínate, 0.75 en enero. Dice, bueno, pero ¿qué este asunto es? ¿Este qué lo que era qué es, no? Entonces, claro, cuando a mí me dicen cuáles herramientas hay, yo digo, está Encuentra 24 y Facebook Market, que es lo que uno más o menos oía, ¿no? Entonces decía, pero ¿qué pasaba? Que, oye, que lo que estaba llegando era pura gentuza. Entonces, oye, cuando a ti te está llegando gentuza, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece. Gentuza no, gente de estrato social diferente. Bueno, mm, sí, Dilo sí, elegantemente, acuérdate que esto queda publicado después. sí, bueno, sí, claro, pero gente de un estrato, mira, gente con un estrato social diferente donde ellos tienen ¿cómo se llama? Un chat específico de WhatsApp para vender cosas usadas. Significa que le compraste algo a tu hijo o compraste. Yo he visto gente vendiendo ropa. Ah, ya, yo utilicé esto una semana, ya me aburrí de tener esta nueva ropita que dice, la vendo. ¿Quién me quiere comprar esto? ¿Quién me quiere comprar la impresora? Entonces tú depende de quién se dices, lo ofrezca. También puede ser la claro, publicidad. El problema es si se están ahorrando dinero en publicidad, están dirigiendo o están dirigiendo al grupo equivocado. Entonces, por supuesto que tienen un sector que está dispuesto a pagar menos, pero ¿no? entonces el detalle es a través de qué herramienta se publicita y a través de quién es la persona que más, pero cuál es el mayor mercado que hay. Entonces ese es el gran problema que tiene a veces algunos servicios, ¿ok? Que es que la persona, el sitio por donde tú lo promueves es un servicio, perdón, son unos usuarios cuyo nivel adquisitivo es muy por debajo que tu salario que tú esperas tener. Es decir, tú no vas a esperar que vas a ganar un muy buen dinero vendiendo algo, vendiéndolo en
por decir, en el mercado de Cristal Crespo. No hay lo que te da, lo máximo que te pueden pagar son $2 por cualquier producto. Pero es que esto vale carísimo, pero ¿quién te manda a ponerlo en el mercado de Quinta Crespo? ¿No? Entonces, esa solución, no importa que sea algo de una gran tecnología o una baja tecnología, al final tiene que pasar por lo que tú estás planteando, por esa pregunta que ellos están diciendo. Primero, la receptividad del usuario a eso que tú planteas. Entonces yo estaba muy molesto, pues yo decía, ok, yo estoy alquilando el apartamento, se lo voy a dar a este y este, que son los tipos que me tienen despreciado el precio. Y yo dije abiertamente, ustedes son destructores de valor. Y ellos se enteraron que está diciendo los destructores de valor. Lo voy a utilizar, no, tú eres un destructor de valor. Entonces, a lo mejor, bueno, puede ser una inteligencia artificial, puede ser alguien que alquila como persona, como un equipo que tú tienes allá adentro, ¿no? Y O a veces también uno está equivocado, o sea, te hacen un estudio de mercado equivocado y creen que el producto está dirigido a cierto grupo y termina totalmente, digamos, errado en su dirección. O sea, eso, porque lo colocaste por el canal equivocado. Y eso yo me di cuenta porque al final el que lo terminó alquilando no entró por esas páginas, por Encuentra 24, sino que entró a través de un grupo de personas que son empresarios y expatriados. está bueno eso, hay que tomarlo en cuenta. Sí, José, levantaste la mano, cuéntame. Y yo estaba pensando un punto en donde una empresa que utiliza, ¿no? Esta herramienta como inteligencia artificial, ¿hasta qué punto podría como hacer público, o sea, informar al público que cualquier cosa que sea malinterpretada, en este caso el sesgo o cualquier interpretación humana, está supeditada al uso de esto como herramienta, pero en cierta forma, ¿cómo, cómo mitigar, cómo se llama? Recular o cómo go back, ¿no? A algo que ya se hizo porque de alguna forma es evaluado por las personas, por el consumidor o por el público, que es humano, ¿no? Entonces es como un dilema hasta qué punto una empresa ciertamente no puede echar atrás lo que hizo, ya está hecho y ya lo observaron, lo observó la gente. Pero hasta qué punto puede decir, mis disculpas, utilicé esto como un algoritmo sofisticado, pero hasta qué punto puede Te voy a dar salvarse, un ¿no? Sí. ejemplo, te voy a dar un ejemplo en eso más allá de la tecnología, pero vamos a dejar que el amigo Eugenio, que también levantó la mano, que haga el comentario, ¿sí? Bueno, recuerdas que por ahí había un capítulo que decía que ya tú tienes que tener una disculpa escrita, un plan un plan, ¿cómo se llama? De relaciones públicas, de Sí, comunicación, ajá, ¿cómo se llama eso? Mitigación de riesgo y comunicación exacto. en crisis. Ujú. Sí, 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 ya tú tienes que estar preparado porque tienes que asumir que eso va a pasar. O sea, esto mira, es inteligencia artificial y la probabilidad para de que suceda una yo, cosa de esa es alta. yo toda la vida, desde que yo tendría como 17, 18 años, me recuerdo que la inteligencia artificial que uno pasaba, que uno siempre iba a tener problemas como filtro, era el tipo que cuidaba la entrada de una discoteca. ¿Sí o no? Eso era un filtro horroroso. Y tú puedes hacer que tú estabas haciendo una cola que nunca entraba y te llegaba alguien bonito y pasaba. ¡Pa! ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Aunque tú no lo creas, el vigilante en la puerta de una discoteca o el vigilante en la puerta de un restaurante era una inteligencia artificial. Me acuerdo que había denuncias de que había sesgo racial en Lo- esas, en algunas discotecas. exactamente, pero lo que te iba a decir. Lo que pasa es que también era cuánto costaba el pase. Claro, Hay que pero alimentar el algoritmo, hay que aceitar el componente y hay que alimentar el algoritmo para que te claro, deje pasar. es así, ya hace 5 años en las Mercedes, pre-COVID, habían unos problemones espantosos de gente queriendo entrar a lugares. Y le decía a los tipos, usted no puede entrar acá. Y había lugares que eran específicos para gente de estratos, de lugares que eran diferentes, perdón, había que eran
de urbanizaciones que eran diferentes a las que estaban acostumbrados. Te decían, para este sitio solamente va a ir este, y para este sitio solamente va a ir lo otro. ¿Lo ves? Entonces, probablemente los problemas que se están presentando con los usos de los algoritmos responden a usuarios que para lo cual la herramienta no se utilizó, o es que la herramienta es tan amplia en lo que estás usando que por ahí pasa todo el mundo. Imagínate, pusiste una discoteca en Chacaíto, eso es un problemón, ahí entra todo el mundo, ¿o no? ¿O no? Lo perdí, Es se así, es cayó. así. Sí, 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 no, no, totalmente, sí, sí, escuchamos. totalmente. Bueno, no, Chacaíto no era tanto, el que era serio, era esas que quedaban por cerca de Corridas de Bellomonte o las que quedaban en la calle de Sabana Grande. Pero las que Exactamente. iban hacia Campo Alegre, allá abajito, ahí eso era como más refinado. Cuando la gente venía de Venezuela y se quería y quería pasar un rato así extremadamente diferente, se iba cerca de, ¿cómo que se llamaba? El Tizoncito, ¿se recuerdan? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Y ahí sí tenían una cosa y nadie puede decir, yo no voy a entrar acá, bueno, pero es que eso es esto. Entonces, tú tienes que decir, cuando estás desarrollando la inteligencia artificial, el algoritmo que tú estás trabajando, también tienes que ver cuál es tienes que hacer bien ese mercado, evaluar ese mercado que estás atendiendo para ver las características que tiene. El mercado de los usuarios, como que te están contratando el servicio, y el otro mercado de los otros que están entrando, digo yo. Sí, lo que pasa es que en esos casos, bueno, era todo, el sesgo ocurría porque todo estaba controlado por humanos directamente. Ahora el problema es que existen sesgos a pesar de que se supone que el algoritmo teóricamente es ciego a la raza. Entonces, los descubren después que ya están con el problema encima, porque se suponía que eso era algo que no debía suceder. Es algo, es cuando el dueño de la discoteca le está llegando un lío con unos policías afuera porque no dejaron entrar a alguien que ellos pensaban que podía entrar. Y si No, ustedes se recuerdan, típico que había un entrenamiento de la persona que estaban vigilando, que iba a vigilar, explicándole cuál es el tipo de perfil que iban a atender. sí. Estaba pensando una cosa, José, que era el hecho de, por ejemplo, hasta qué punto una empresa que invierte en tecnología de inteligencia artificial podría incurrir en gastos aún mayores para reducir el impacto. Así un poco el ejemplo, yo pensaba un poco el ejemplo con esta, antes de que se existiera la inteligencia artificial, cuando salió esta película de Super Size Me, que atacó directamente a McDonald's, porque siempre ellos insistían quiere por $1 aumentar su tamaño, quiere unas papas fritas un poco más grandes y todo esto. Entonces, la empresa se tuvo que orientar hacia una vida sana, hacer ejercicios, porque esta película le hizo tanto daño y no era inteligencia artificial, pero era como utilizaba las mismas cosas que ellos, o sea, fue una persona que se mantuvo en una dieta durante un cierto tiempo y solo consumía los productos de McDonald's. Entonces, es un poco eso también, que es diferente a la inteligencia artificial, pero era también como eso, esas cosas que utilizaban las empresas, ¿no? Un Sí, sesgo. mira, un sesgo, te voy a hacer dos comentarios súper locos. Imagínate que vas a poner una fiesta, ¿cómo se llama? Un evento de estos navideños. ¿Cómo es que se llaman los famosos eventos donde alquilaban lugares y ponían ventas de las Como cosas? ferias o están, ¿no? Ferias navideñas. Las ferias navideñas, no era lo mismo cuando tú ponías una feria navideña en, ¿cómo se llama? En el Ateneo de Caracas a cuando tú lo hacías en la Esmeralda, Mm, sí. ¿ok? Porque el del Ateneo de Caracas entraba todo el mundo, estaba Tomás Metro, pero el de la Esmeralda no, ¿ok? Para llegar a la Esmeralda mínimo tienes que llegar en carro, lo que pasa es que lo que está en internet siempre está en internet. El de Ateneo, para uno entrar a la feria navideña tenía que pagar, ¿se recuerdan? Sí. ¿Ok? Entonces, la Eh, feria del Ateneo eh, de Caracas probablemente pagas $3, $4, y para la feria de Invedín mira, sí. probablemente paga $10. El cliente, perdón, el que quiere ir a comprar, pero también tienes el puesto y la feria del Ateneo, probablemente cada puesto lo cobra en 100.
Mientras que la feria de la Quinta Esmeralda te cobran 1.000. Es decir, me parece que estas cosas que están planteando es una nueva forma de ver el mismo problema siempre ha habido. Y que probablemente como ahora es más fácil la gente quejarse por internet, ¿verdad? Cualquiera pone una queja y se entiende todo el mundo, entonces se está poniendo más preocupación, pero siempre ha existido ese problema. Siempre, siempre. Y siempre ha existido el problema. No sé, ustedes tienen Netflix, Sí, ¿sí? ¿Vieron que hoy sacaron la sexta temporada, los primeros 5 capítulos de La Corona? no sabía. No sabía. No tengo idea porque no veo esa serie. Bueno, es bien interesante porque tiene sus cositas documentales, ¿no? El mejor ejemplo de un problema por sesgo racial es en Inglaterra, nunca le permitieron a Dodi Al-Fayed ser ciudadano, siendo Dodi Al-Fayed egipcio, siendo el que había comprado Harrods, siendo el que además era dueño del Ritz. Y directamente la reina decía, bueno, la reina no decía nada, pero todo el entorno decía que una revista. Mm, Y ya era un asunto que ni siquiera era por cuánto dinero tenía el tipo, sino era porque no Tiene que, pertenecía a un grupo. Y tiene él que ver nunca, con la pureza, tiene que ver con la pureza de la sangre. Ujú. claro, Mm. pero más puro que un egipcio, que hay historia de los egipcios antes, 1.000 años antes del rey Arturo. Bueno, pero esa era la reina madre, así que respeto, ¿ok? Yo no sé qué va a pasar. Bueno, ahora el primer ministro de Gran Bretaña, ¿quién es? De origen hindú, de Listo, la India. Ujú. listo, listo, se acabó. Claro, ya la reina no está, es fácil. No, pero el tipo entró antes de la reina. pero ya casi que no estaba. Por eso, en paz descanse, ojo, admirable Bueno, todo lo que... perdónenme mis comentarios tan sacados de la vida misma, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Si te das Sí. cuenta. Entonces tú Mira, dices, bueno, estás poniendo una ley por unos usuarios. La gente va a entender lo que tú, pero por unos usuarios. Ellos están entendiendo lo que tú quieres hacer ahí. Ese es el típico problema en las leyes de los países. Te llegan los políticos y te dicen, vamos a hacer esta ley para que tales exportadores o de gobierno o tales cuestiones, el mismo problema que hay en Argentina que andan con el cuento de masa, que él no tiene amigos. Pero vive haciendo ley. Entonces mi ley agarra y dice, no, perdón, esa ley no es para ustedes, para el público, esa ley para los amigos, ustedes que son empresarios. Y entonces él dice, usted se está dando cuenta que esta ley que yo estoy haciendo es para ayudar a la cuestión, pero véngase empresarios que son amigos míos. Después, por el otro lado, tiene el común de todos los argentinos, que es, y ellos entienden lo que le va a generar la ley al usuario de la calle. Ese es el segundo. Y ya la broma, ¿cómo haces para resolver ese lío? Y ese es el problema que está viendo ahí, ¿no? Cosas interesantes que pasan. Creo que mira, el ejemplo, yo quería dime, mencionar el ejemplo de Uber. Uber es un algoritmo que utiliza, creo que utiliza inteligencia artificial, porque el algoritmo calcula el precio dependiendo de la demanda. Mientras mayor es la demanda, mayor es el precio. Entonces los usuarios, que les interrogo y les pregunto cómo funciona y todo eso, ellos me dicen que cuando el precio está bajo, ellos no utilizan la aplicación. Se salen de la aplicación o se meten en otra aplicación o trabajan de otra manera o no trabajan. el dueño del carro. Sí, entonces esa reacción actúa sobre el propio algoritmo, porque si el precio está bajo, la gente se sale, los proveedores se salen, entonces la oferta baja y el precio sube. Entonces eso empuja el precio hacia arriba de todas las maneras. O sea, cuando el precio está bajo, nadie quiere trabajar y eso empuja el precio hacia arriba. Entonces Bueno, la misma reacción de los usuarios es la que está empujando a que el precio siempre esté subiendo, esté arriba, eso está como el de, caso, de los proveedores, perdón. exacto, eso está como el caso, Eugenio, de una persona que burló un sistema de estilo Google Maps que sacó en una carretilla unos cientos de teléfonos, entonces creó como una congestión. El Google Maps decía como que si
si había un tráfico en una calle cuando él era solo que se trasladaba con más de 80 celulares, algo así. Eso está bueno. Sí, Una carretilla celular. Sí, o sea que pudo de alguna forma burlar ese sistema de tal vez inteligencia artificial o el algoritmo que utiliza Google Maps para decir si hay mucha circulación de vehículos en una cierta calle. Porque tiene que sí. decir que hay mucha circulación de teléfonos. Eso es lo que Fíjate, está pasando. fíjate Exacto. el mismo Uber. Lo que pasa es que Uber segmenta, que a lo mejor no está pasando eso con Airbnb. Uber lo primero que te dice es, ¿cuál tipo de quiere? ¿Carrito de este tipo, carrito de este tipo, carrito de este tipo o el más grande de todo? A lo mejor lo que estaba pasando con esta aplicación era que no había segmentación de arranque, sino puro precio. Claro, pero fíjate que lo que están hablando del tema de que no se metían en la aplicación cuando el precio está bajo para los conductores. Entonces probablemente que termina pasando, que es que hay menos conductores. Entonces, para poder compensar el esquema de precio, empiezan a subir el precio. O también depende de una cantidad de factores, no solamente ese elemento, porque si la hora no es rush hour, no es hora pico, entonces sí, obviamente la tarifa es diferente, ¿no? Claro. Lo que sí me recuerdo, no estoy muy seguro porque lo estaba leyendo, me costó mucho leer en inglés. Debe ser que ya estoy aprendiendo catalán. O debe ser que tengo la cabeza hecha un desastre con el catalán. Ay, tú vas a Barcelona. Que, sí, claro, el próximo jueves. Ah, yo creí que era Mm, Madrid, no me acordaba. no, para allá. Entonces, el cuento es que ellos decían que dentro de la raza que tenía menos recursos, los que utilizaban la aplicación ganaban muchísimo más. ¿Por qué? Porque la misma raza, en eso, pero el mismo grupo social con menos recursos, era más elástico al mercado, al precio. Entonces, cuando bajaban el precio, producían más. Pero que ese grupo, realmente con ganancias con respecto a que le producía la aplicación, era muy poca, porque el grupo era muy pequeño dentro de la aplicación. Sí, Entonces, es como que dice Uber, puros carros que sean Fiat Uno. ¿Estamos? Uber para Fiat Tucán, ¿se recuerdan? O Fiat Espacio. Después, le que quieren alquilar el ritmo, ¿no? Y después, el regata. Y si está muy bien, le alquilamos una Toyotica Samurai, ¿no? Y continuamos. Y tenía, bueno, esta era la de precio inteligente que le había mencionado, y aquí teníamos unas dos preguntas que puso Marco, ¿no? Si quieres vender o mercadear un producto o aplicación en un país o región determinada, deberías adaptarla a la realidad del medio, cultura, costumbre, moral, o impondrás la ética empresarial con el riesgo de no ser aceptado. Creo que en, eh, en Francia, McDonald's ofrece productos diferentes que en otros sitios, sí, en la India son vegetarianos, las carnes de la hamburguesa. ¿no? O Tiene que haber una... Ajá, En España ofrecen caña o cerveza en McDonald's. claro, Claro, y ese es el mercado. sí. Y bueno, ya sabemos que la tecnología es tan brava que hay compañías de tecnología o compañías de cosas que no son, bueno, al final todo tiene tecnología, que dentro de la China ofrecen productos totalmente diferentes, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? ¿Hasta qué punto una empresa puede englobar a todo el espectro posible de interesados por los sesgos del algoritmo? ¿Quién establece el límite? ¿Tu capacidad de tener dinero? Claro, porque al final son El tamaño del capacidades. bolsillo, totalmente. Sí, ¿cómo se llama? Instrucciones que te llevan por caminos diferentes y bases de datos diferentes, ¿no? Es así. Mi hermano me estaba diciendo para que lo ayude como usuario de un tutor de inteligencia artificial para cuestiones de certificación. Y él lo que me está diciendo es que la gente de IA, no, ChatGPT, ¿no? En su página web le permite al desarrollador que deje montada su aplicación. Y entonces tú puedes ir a la nube de ChatGPT, ¿cómo se llama? OpenAI,
¿verdad? De OpenAI y probablemente tiene 50, 60, 80, 90, 1000, 2000 aplicaciones que puedes utilizar ahí. No sé cuál es. ¿Ok? Y entonces él agarra y me dice, bueno, pero ahí lo bueno es que tú la desarrollas y la colocas y de pronto yo no, el desarrollador no vende nada, pero la gente de ChatGPT cobra y ahí le da una cantidad por cosas de eso, ¿no? Yo le dije, yo siento que eso es un modelo parecido al de YouTube. Porque en YouTube la gente le pagan por la cantidad de cuestiones que vea, que pasó mucho tiempo que no, que la gente que accedía a YouTube no cobraba nada, pero ahora sí cobran, porque mínimo tú puedes ver videos sin, ¿cómo se llama? Sin publicidad, si pagas por eso. Y después la gente que quiere poner publicidad también paga por eso. Entonces lo que está haciendo OpenAI en su nube es el mismo modelo que utilizó, que desarrolló YouTube y que desarrolla Instagram y esa gente. Entonces, ¿qué tanto puedes tener eso? El dinero que tengas, ¿no? Y luego teníamos el 18, toma medidas para mitigar los riesgos éticos del 2022, dos autores, Ray Blackman y Bena Ammanand. Sí, que, oye, si se dan cuenta, hay mucho autor hindú, ¿no? ¿Se dieron eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, está sesgado eso. PHD, sí, es lo que estamos en la maestría y los PhD norteamericanos, hay mucha gente que viene de Asia, ¿no? A Red Blackman lo vimos, que se recuerda que yo le había comentado que el único que había hecho PhD en filosofía. Sí, Hizo muchas materias y acumuló y acumuló y acumuló. Y era el libro, tenía una compañía que se llamaba Virtue, ¿no? sí. Y la siguiente, Bena Amanat, yo dije, algo tiene que haber por aquí en algún lado, porque que estos dos estén haciendo un artículo debe ser por algo especial. ¿Ok? ¿Ok? Ella trabaja en Deloitte y tiene un cargo bien importante, líder de ética de Trust en Tecnología Mundial. Y hizo maestría y bachelor, no, hizo bachelor, pero como que no son universidades muy importantes porque no están registradas cuáles son las universidades. Imagínense eso, ¿no? Ray Blackman hizo este libro que ya yo se lo monté una vez. Y otra cosa que me di cuenta, tú haces un libro y te llamas a 60 amigos, ¿verdad? Y le pide que pongas ahí, mira, Super Ray Blackman, 55 calificaciones, ¿no? ¿Ok? Y esta es la compañía que yo les enseñé en su momento, Virtue Consulting. Ah, perdón. Este es el libro que le está mencionando de él y esta es la compañía que dijo que tenía. Y esta es Bena Amat, los dos libros que tiene. Zero Latency Leadership y AI Truthworthy, ¿no? Este salió primero que este. Este creo que es de 2022 y este es tal, ¿no? ¿Y cuántas calificaciones tiene? 29 29. y 33. Y, bueno, en este como que le dieron duro porque hay uno que tiene una estrella, perdón, de 33 calificaciones que tiene que el 4%, ¿cuántos son? Dos personas hablaron muy mal del libro y cuatro hablaron malísimo. Lo otro que me extrañó fue, imagínate, cómo se brincó de liderazgo Confianza, valor y a confianza. confianza, de ética, ¿no? Ella le dije que trabaja en Deloitte, le envié el link y ella formó parte de este grupo, esta asociación ¿cómo se llama? Las personas que crearon esta asociación, Humanos para Inteligencia Artificial, que me parecía bien interesante, ¿ok? Hasta el momento que cuando fui a ver los eventos, el último evento se hizo en el 2022, ¿no? Y tenía dentro de las funciones de líderes, había que sí, el representante en Chile, el representante en Perú, bueno, pero de otros países. Yo me decía, lo pensé porque dentro de las cosas, como este Estefano siempre hablaba de que, oye, de ver si se podía hacer algo así,
Entonces tú podías decir pequeñas empresas para inteligencia artificial, ¿no? Algo así, ¿no? Resumen de Super Eugenio Pont. Cuéntanos, Eugenio, ¿qué viste interesante ahí? Bueno, lo más importante y lo que ya hemos hablado varias veces es que las empresas que quieren abordar preocupaciones este, que quieren implementar, digamos, mitigaciones de riesgos éticos, tienen que primero tener una comprensión profunda del problema. O sea, tienen que invertir en entender el problema a fondo y después se recomienda que tengan o que armen un equipo de expertos que tenga todos los componentes necesarios, o sea, tenga tecnólogos, este, abogados, o sea, lo que llaman, ¿cómo se llama? Expertos Legal. legales, sí. Sí. Eso lo llaman, bueno, expertos legales. Un especialista de ética, que es una cosa que, bueno, yo me imagino que hay, alguna preparación para eso, pero yo todavía no he conocido uno. Un especialista en ética de tecnológica, pues, no en ética normal, sino en ética dirigida a la tecnología. Y por supuesto el líder empresarial, que es el que como que dirige y garantiza que las cosas funcionen, pues que el riesgo de verdad se mitigue. Es básicamente eso. Ellos decían que luego de haber creado ese grupo de alto nivel, tenías que ver cuál era tu situación actual, cuál era la situación deseada desde el punto de vista de inteligencia artificial y pedirle a esa gente que que hiciese la evaluación de cuáles eran los problemas éticos que iban a haber, ¿no? Antonio, Sí. cuéntanos, ¿qué leíste aquí interesante en este capítulo? Ya, dame un segundito, yo estoy con ustedes. Perfecto. Marco, Yo, cuéntanos, ¿qué viste interesante en este capítulo? Eh, bueno, aquí habla un poco sobre el tema de que estructures tu marco ético, ¿no? Y ahí hay una parte que me pareció bastante extraña, en la cual decía que comiences por definir cuáles son tus conceptos éticos dentro de la empresa. Entonces ahí me queda un poco la duda si cuál debe predominar, si la ética de la empresa o la ética a quien te quieres dirigir. Es justo lo que hablábamos hace un rato, si te vas a dirigir al mercado de los Estados Unidos o si te vas a dirigir al mercado de Europa, es diferente, si te vas a dedicar al mercado de Asia, o sea, son temas diferentes, entonces tal vez haya ciertos cruces, digamos así, o empalmes dentro de la ética de uno y otro, pero al final los temas morales y de costumbres son conjuntos éticos, entonces la ética de la empresa no podría predominar sobre la ética del mercado o de los usuarios a los que les estás otorgando ese producto o ese algoritmo, como sea que lo llame. Esa parte es lo que más, del resto creo que es porque el resumen que ha esbozado ahí Eugenio está muy bien, ¿no? Ujú. José, cuéntanos, ¿qué sí. viste aquí interesante? Una cosa que quería comentar es que con la exposición que dio Eugenio, es que, por ejemplo, conocemos que existe el ethical hacker, que son esas personas que intentan vulnerar como un sistema, o sea, lo hacen desde el punto de vista que son los buenos. Lo mismo podría aplicar para este estudio, es decir, gente que se encargue de como escudriñar dónde estaría algún tipo de problema y hacerle como un hacker pero a lo interno, a la misma IA, como se podría plantear eso como una profesión, no sé, o sea, esas personas que están del lado antes de que salga a la luz pública, ellos mismos descubrir potenciales errores del algoritmo. Ujú. Sí. Antonio, ¿algún comentario? ¿Ya puedes estar por ahí? Sí, ya estoy por aquí. Sí, pero en esa misma línea que dice José, para eso es que está el equipo de testing, ¿no? O sea, al final tienes que buscar que efectivamente la funcionalidad que estás desarrollando esté bien. El punto que tenemos aquí es que hay aprendizaje durante el camino. Entonces, me hago la referencia a ese capítulo donde tenías una funcionalidad, como lo que vimos en el capítulo pasado, que tienes una funcionalidad que estás esperando que funcione de X manera, o en los capítulos anteriores que les di el ejemplo, que di el ejemplo del tenedor, tú estás esperando que la gente coma con el tenedor y no que la use para hacer daño.
Entonces el tema Claro, es cómo pones el algoritmo que aprenda, cómo regulas el tema del aprendizaje para que aprenda lo que es, porque más allá de todo el tema de pruebas antes de que salga a la luz, realmente vas a ver la evolución de esto cuando está en producción, ¿no? sí. Ahí, primero, creo que Marco estaba diciendo, bueno, pero ¿cuál es la ética de la empresa o la ética del consumidor final? Y yo me pongo a pensar, es la ética de la empresa, porque la empresa tiene una razón de ser, que está en función de sus valores, ¿o no? ¿Es así? Yo quiero meterme en este negocio, ofreciendo este producto que tiene este valor, pero soy yo como empresa que me estoy metiendo en esto, ¿sí o no? Sí. Diría yo, es así. Sí, sí, de hecho se Después habla de lo, la ética de la Y organización. sí, claro, claro, después hay otra cosa que me parece muy interesante, que es el hecho de que ellos crean un grupo de evaluación para una posterior toma de decisiones. No sé si ellos son los que toman decisiones, pero sí es un grupo de análisis. ¿A qué es lo que me refiero? Los principales errores surgen cuando tú dejas a una sola persona la toma de decisión. Porque ¿qué es lo que pasa? Hagas lo que haga, toda persona tiene un precio. Y cuando vienes a ver, esa persona es capaz de hacer unas cosas súper locas. El mejor ejemplo de eso es lo que pasó en España, ¿no? Que dicen que Sánchez es un animal político. Y como animal político, concedió o hizo unas concesiones para volver a querer ser el primer ministro, que la gente se volvió, que dijo, esta vaina es una vaina loca. ¿Sí o no? ¿O no? Es decir, dicen que el tipo de un plomazo borró una deuda que tenía Cataluña con toda España, que era, creo que era de 15.000 millones de dólares o 15.000 millones de euros, lo cual significaba que no sé cuánta población tendrá en España, tendrá cuántos, 100 millones de personas, ¿no? Quítale 15.000, hizo que todo el mundo perdiese 15.000 dólares por simplemente esa borrada. ¿Pero qué fue? Le dieron a él una sola decisión. El tipo tiene ese nivel de poder de mover las cosas y asumir todos sus riesgos. Sí, lo tiene porque allí está, estuvo parado en el escenario muriéndose de la rifa de Feijóo, que llegó hasta decir, Feijóo dijo que, ¿cómo se llama? Que él no había querido ser primer ministro y dijo, es el primer español que puede ser primer ministro y decidió no serlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Feijóo andaba botando piedra ahí sentado enfrente de él, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es la comprensión profunda? Sí, claro, hay que entender qué es lo que tú quieres y en qué te vas y en dónde estás. Es decir, para resolver algo hay que tener claro la verdad. Y segundo, no dejes a una sola persona la decisión, sino crea un grupo que evalúe. ¿Quiere que le haga ¿cómo es que le dicen cuando alguien dice lo que está pasando en una serie sin que nadie lo vea? Eh, es scamming, ¿no? Es que no. Algo así, perdóneme que estoy metido en lo más básico de los básicos, ¿ok? Pero si ustedes ven la serie esa de La Corona, literalmente ellos dicen que el culpable de ese desastre que terminó pasando, de esos periodistas persiguiendo a la princesa Diana en Francia, que le ocasionó la muerte, fue el papá de Dodi Alfayet. ¿Le explico por qué? Él solo tomó la decisión. Él movió las cosas tal que Diana estaba enfrente de Dodi y estaban felices. Y en tanto movimiento, él le dijo, Dodi le invitó de nuevo al barco y lo ubicó en Monte Carlo. Y estando en Monte Carlo, se enteró el papá que los dos estaban de pareja, haciendo cosas de pareja. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Llamó a Dodi y le dijo, ahora sí vas a ser el hijo que yo quiero ser y vas a ser el dueño de todo lo mío. Pero eso sí, si te casas con ella, que la tienes ya enfrente. Y llamó y le dijo, no, nadie sabía que ellos estaban ahí. Y llamó a un fotógrafo
y le dijo, mi hijo está con la princesa Diana ahí. Vaya y tome las fotos. Y fue cuando salieron las fotos de eso. Y tú ves en toda la serie que el papá de Dodi Al-Fayed, más bien era un tipo bueno, era un tipo de buenos sentimientos, bondadoso, pero como él solo tomaba la decisión y viendo lo que iba a ganar, pues se volvió en un tipo despreciable. Entonces, nunca tomes tú las decisiones solamente con tu pensamiento, sino que intenta buscar a alguien, como dicen aquí, un grupo de alto nivel que te ayude a pensar todo lo que sucede en los diferentes escenarios. Y después toma la decisión. ¿O no? ¿Sí o no? Y de hecho dice al final que tiene que crear unas directrices para que le dé confianza a los clientes y para que en caso de que haya denuncia, por lo menos tengas una documentación que pruebe que tú hiciste la diligencia de crear unas directrices de cómo manejar la ética, pues. O sea, que tienes documentado que hiciste el trabajo. Claro, y el cuento loco era, y el cuento loco es, que viendo lo que estaba pasando ahí y lo de los fotógrafos, la princesa Diana, hablando con su psicólogo en el barco, le perdió la confianza y la psicóloga le dijo, sal corriendo de ahí, sal corriendo de donde estás, vete directo para Inglaterra, llama a tu gente y contrata un pasaje de avión. No, y le salió a este tipo de decirle, no, vamos a tener un avión, te vas a montar dentro de nuestro avión privado, en nuestra costa del tal, y dice, pero vamos a ir para Inglaterra, no, agarró, la montó y la llevó para París. ¿Ves? Entonces, búscate tu grupo de alto nivel, que haga el análisis, que te ayude a tomar las decisiones, y no es que todo, sino crea las directrices. Entonces, la inteligencia artificial simplemente es una nueva herramienta, como todas las herramientas que han existido antes, que está tomando decisiones, ¿no? Le dije una loquera muy loca. No. No, está bien. Se van a motivar en ver la serie. Si hay tiempo. Janine ya la está viendo. Tú dile. Te lo juro que yo hoy me levanté a las 5 de la mañana y vi los 4 capítulos de un solo guamazo, ¿no? Por eso es que ando con un gripón espantoso. Bueno, terminamos. Bueno, una cosita bien interesante que había ahí. Ellos empezaron a hablar de Lime y Chap. ¿Vieron eso? Una cosa es Lime, Y, modelo, explicación de modelos agnósticos de interpretación local. ¿Vieron eso? ¿Sí? ¿qué? Y Sí, había sí. otra cosa que se llamaban los CHAP, que eran Chap. explanaciones aditivos de forma, ¿verdad? Y entonces uno decía, el local es el Lime y el CHAP es el global. ¿Eso qué significa? Ahí estaba viendo que Python puede utilizar las dos. ¿Alguien entendió eso? No, no, Es lo no. mismo cuando lo ves global que cuando lo ves local. Me imagino que tiene que ver algo parecido con Google Maps. No es lo mismo cuando tú ves algo muy por arriba cuando ves tú algo específico, ¿no? Yo estoy seguro que Estefano tendría algo bien bueno por decir en este ejemplo. No es lo mismo cuando tú tienes una visión de alto nivel o cuando tienes una visión cerrada, ¿no? ¿Ok? Y luego teníamos estas dos preguntas. Los autores recomiendan la formación de una directiva de alto nivel si las empresas disponen de su departamento de evaluación de riesgo. ¿No debería ser este el punto de partida de este grupo? Uno de los puntos para analizar es determinar cuál es el estándar ético de organización y dice algo parecido sobre esa pregunta, que realmente no es una, sino dos. No, es el punto de partida de decir la directiva. Tú antes de actuar, tú sabes cuáles son tus valores y tus principios. O definir una directiva es algo más ágil, que tú vas más iterativo, donde tú vas refinando.
¿no? Yo creo que cuando hablan de una directiva se está refiriendo al grupo de expertos que van a manejar el tema ético o los problemas de los posibles, los riesgos éticos de la IA. O sea, no una directiva de la empresa. En realidad es un grupo que se está creando, o entendí mal. Claro, así es, pero te dice que dentro de ese grupo le integres a dirigentes o a directores de Claro, la empresa, ¿no? Para que vean, tengan la exacto, parte de visión de negocio. claro, que incluyas a un directivo es para que el directivo cuide que las cosas se hagan bien, pero en realidad no es que estás formando una directiva, la directiva ya existe y la estás integrando al grupo de alto nivel. No, ellos te decían que habían Exacto. 4 grupos de personas y te decían que tenía que haber personas del negocio. Ujú, Sí, Eso aquí, líderes empresariales para que todo esté de acuerdo a lo que es el objetivo de la empresa, ¿no? claro. Porque todos van a poder trabajar, pero si no es para estar montándose sobre el negocio, está mal, ¿no? Pero lo que sí yo entendería es que esto al final es algo que es muy, es un desarrollo es un desarrollo ágil, toda esa función, ¿verdad? Planteas un avance de 2 meses, 3 meses, haces correcciones, modificas 2 meses, 3 meses y tal. Y cuando viene a ver, mataste a medio pueblo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Yo me imagino que lo mismo está pasando en España con lo de Sánchez. Bueno, yo no sé, yo estoy aquí. Vamos a ver qué pasa. Si ellos se mueven, perfecto. Si no se mueven, es problema de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de su organización, que es un modelo discriminatorio. Verás, en el libro hay una parte que ellos hacen un ejemplo, en el cual dice que lo primero que tienes que hacer es determinar qué es un modelo discriminatorio, pero desde el punto de vista de tu organización. O sea, eso estaría bien si tú lo vas a manejar a lo interno de tu empresa, de tu organización. Y tal vez si es una empresa de carácter local, pero cuando tú tienes una empresa que va por fuera, o sea, que tiene una acción, por decir, Airbnb, Google y tantas otras. Entonces, solo hablando del concepto de discriminatorio, tú tienes un grupo de, o un conjunto de normas éticas, pues, pero tú vas a ir a al lugar o otra región o otro país donde esas normas éticas pueden ser totalmente opuestas al concepto de tu ética de empresa. ¿Qué sucede ahí? Era mi incógnita, mi duda. Lo que pasa es que ese concepto de discriminatorio también, primero tú tienes que, yo entendería, no sé, Antonio que maneja estas cosas más en mercadeo ¿cómo se llama? De artículos masivos, ¿no? Tú tienes un producto que estás vendiendo a un grupo social, ¿no? Y tú sabes que el solo hecho de la ubicación de donde tú estás ofreciendo y el precio de tus productos define, está asociado a quién es el cliente que tú vas a tener. Tú de un Claro, solo golpe, pero no es discriminatorio. ¿Sí? Está segmentado por ubicación geográfica, porque no en todas las ubicaciones geográficas hay la misma capacidad de compra. El punto es que yo te diga a ti que tú no puedes comprar el producto, que tú no puedes comprar champú porque tú no tienes pelo. Eso es ser discriminatorio. no, pero tú no puedes comprar el champú que yo vendo en mi negocio porque tú no eres el cliente típico de mi negocio. ¿Por qué? Porque en mi negocio ese producto vale $2 más que lo que vale en otro sitio. Claro, pero si tiene la capacidad de compra, cómprelo. Por favor, ahí no hay duda alguna. Claro, pero la persona de por sí entra. Es decir, fíjate que yo entiendo lo que tú me estás queriendo decir. Tú me estás diciendo, mira, Ignacio, mi producto tiene este precio y ese solamente lo puede comprar el cliente que yo espero ser. Claro, si tú vas allá a mi automercado, los servicios que se ofrecen en mi automercado son muy diferentes a donde el producto se vende más bajo. ¿Por qué? Porque, coño, tú vas para mi automercado y no es que hay una mayor variedad ni productos importados específicos, sino que hay hasta sitios especiales para comer y barras especiales de producto y tal. Tú dices, coño, esta vaina está tan bien plantado que es lógico que sea un 15 o 20% más caro cualquier producto, ¿no? Porque es que realmente los servicios que tú ofreces son grandes, ¿no? Entonces tú dices, yo no lo discrimino, pero él sabe que él va a entrar aquí y no va a poder pagar nada. Y tú me Claro, dices, Ignacio, lo que pasa es que hay un tema, ahí es donde está el tema del término, ¿entiendes? Porque la discriminación es que tú no lo puedes utilizar porque tienes una condición particular. Claro.
Sí, Pero te voy a dar yo un diría, ejemplo Que peor. aquí, y si lo hacemos al revés, es lo que yo te dijera a ti, es que todo el mundo se pudiera parar en el puesto pintado de azul, que es el de discapacitado. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que recuerda que hay un compliance, y hay una ley que juro hay que Pues, cumplir. bueno, entonces lo mismo, por eso te estoy diciendo, yo no puedo discriminar, hay un tema de no, hay no discriminación. ¿Sí? pero vamos a un tema un poco más, como quien dice, en detalle. Suponte que tú tienes un tipo de producto que lo tienes en el mercado americano. Pero ese mismo producto, si tú lo llevas, por ejemplo, a los países asiáticos, donde existe, no lo voy a decir yo, pero digamos que al menos hay un criterio generalizado de que hay una alta discriminación hacia las mujeres. No puedes venderlo igual. O sea, y el concepto ético supuestamente es que tú no generes un mayor proceso de discriminación. No, no tanto creo que por el sentido de que tú seas el discriminador, sino que tu producto, tu algoritmo, tu inteligencia artificial que está promovida por o promoviendo algo, de una u otra forma va a profundizar, como es el caso del famoso, del ejemplo anterior del Airbnb, estarías profundizando un cierto aspecto de esa discriminatoria porque seguirías abriendo todavía más la separación a través de estos enlaces o estas inteligencias artificiales. Entonces ahí, ¿en qué momento llega tu ética de empresa que dices yo no quiero discriminar o no quiero discriminar a las mujeres y En el entro momento, en un mercado? te lo Sí. voy a decir, en el momento en que te das cuenta que si aplicas esa discriminación, no ganas plata. Por eso, pero entonces quiere decir que tu ética ha sido blanda frente al tema de seguir ganando dinero. Como Es que al empresa estoy final todo es hablando. dinero. Al final lo que te estoy diciendo es que al final es dinero. Puede ser que no aguantes y digas, yo no voy a vender eso porque la realidad es que yo no voy a regalar mis cosas, ¿no? Te terminas dando cuenta que hay sitios que, oye, que terminan vendiendo lo que tienen a la pacotilla, a un precio muy bajo, porque seguro tienen que vender algo, ¿verdad? Es decir, al país donde tú vas, si tú quieres ofrecer un producto, esperando que vas a obtener una ganancia, al final quieres tener la ganancia, ¿ok? Es decir, voy a decir una cosa que es tonta. Todo empresario quiere tener una ganancia y se identifica con un producto porque es lo que él cree por su forma de ser, por su personalidad, que es más consono con él, ¿sí o no? Y él se puede poner muy fino y decir, yo soy discriminatorio, en este momento solo puedo atender esto. Pero si se da cuenta que con esa discriminación no produce plata, ay Dios, te fregaste, se fregó. Va a tener que ver cómo lo modifica y entonces si irá en sus cuestiones de inteligencia artificial o cualquier sea la herramienta que utiliza para evaluar, que lo bajen, que modifiquen esos parámetros, porque él necesita que entre gente, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Pero por eso digo, ¿dónde, o sea, en dónde queda todo esta, al final todo este tema del riesgo ético es muy volátil. Es muy Realmente bueno. para mí para mí es un concepto de qué riesgo van a aceptar en qué son. Porque Claro. posiblemente el riesgo ético, y tal vez sea importante para ellos, obviamente en Estados Unidos, en los países árabes posiblemente ni les interesa. En la medida que alguien de Estados Unidos se reclame sobre la discriminación en los países asiáticos, tiene valor, si no, no va a tener. Te voy a dar un ejemplo de riesgo ético peor. ¿Por qué Inglaterra se salió de la Unión Europea? Porque no quiso asumir el riesgo. Así es. Y todos los europeos, no, nosotros somos buenos, somos tal, que vengan esa gente, vamos a ver cómo lo hacemos. Y por detrás lo que están diciendo, no se preocupen que esa gente que va a venir aquí a trabajar con mano de obra barata, ¿sí o no? Porque todo migrante que entra a la Unión Europea, lo que va a trabajar de mano de obra barata. ¿O no? Y lo acomodan y lo mueven por un lado, unos más, otros menos, unos más, otros menos. En Italia están preocupados, pero dicen, bueno, esta gente que está viniendo de África va a trabajar en nuestra, ¿cómo se llama? Sitios donde siembran de forma agrícola, mano de obra barata. En Ah, Estados Unidos, la gente que entra de México dice, prepárese que esa gente va a trabajar y mete lo que esa gente va a trabajar, ¿cómo se llama? Más de uno. Donald Trump hizo dinero, decía, bueno, nosotros somos
Nosotros no queremos que crucen, pero somos amigos de nuestros muchachitos mexicanos que vienen acá a trabajar, limpiando baños en los hoteles. Porque eso lo dijo Donald Trump. ¿Y qué fue lo que dijeron en Inglaterra? Nosotros no podemos seguir en la Unión Europea porque esta gente está dejando que entre todo el mundo. Y ya nosotros tenemos nuestra gente de mano de obra barata. ¿Quiénes son la mano de obra barata de los ingleses? Los hindúes. Claro, iban a necesitar que trajesen a alguien que viniese alguien de Siria y eso. No, 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 no. No realmente. No, no. Ya esa gente viene. ¿O no? No realmente y sin ofender. Tengo muchos amigos británicos y sin querer ofenderlos porque ellos mismos se ofenden. ¿Cuál es la razón? Si tú le preguntas al británico fuera de las sedes urbanas, que fue básicamente el que votó por el Brexit, ¿por qué votaste por el Brexit? Te van a decir porque no queremos recibir más rusos. Más Rusos. Ajá. Exacto, que no es parte de la Unión Europea, correcto. Tengo una muy amiga que está casada con un sudafricano que ha trabajado en construcción en el Reino Unido toda su vida y me dice el Brexit ha sido un desastre para ellos porque decía, antes en el área de construcción la mano de obra eran polacos y rumanos, ¿ok? Gran parte. Dice, ahora hemos tenido que traer gente de Ghana, Nigeria, cosas así, como mano de obra para construcción, porque no hay. Y les ha salido más caro de lo que salía la mano de obra de Polonia y Rumania y Tal menos cual, especializada. tal A cual, tal nivel cual. cultural, ¿no? Ah, No cultural, sino digamos, lo tienes que traer de más lejos, y digamos, toda esa gente, todos esos polacos, todos esos rumanos agarraron, se revolvieron a Polonia y Rumania, que eran, digamos, los que, por ejemplo, en el sector de la construcción, los que más trabajaban. Claro, claro. Y, Pero y mucho del Brexit es por el señor Farage, que básicamente hizo una fortuna apostando por el Brexit con la bolsa. El Brexit en la historia del futuro va a ser un tema interesante de aguas de abajo, ver qué estudio. pasó. Sí, de estudio, definitivamente. Ujú. me extrañó eso de los rusos, porque la realidad era que se ve en la serie de que los ingleses y los rusos tenían un pasado común. Sesgada la serie. En la serie de Netflix de La Corona tenían un pasado común. Los rusos, los zares y Sí, ¿cómo se llama? eran parte de la misma familia. Eran parte de la Sí. misma familia y ellos Por- decían, pero es que antes siempre los rusos estaban relacionados a los Inglaterra y tal y cual. porque en realidad la familia real inglesa es descendiente alemán. Claro, claro. Pero bueno, al final lo que estamos hablando que ese modelo discriminatorio se sube o baja, se relaja o se pone difícil en función de la necesidad de la empresa de producir dinero en algo que le gusta. O ¿No? algo que quería añadir sobre el tema cuando lo estaba leyendo, no lo puse en las preguntas en el chat porque lo quería discutir aquí, es que si te pones a ver el tema discriminatorio entre comillas, puede ser hasta una ventaja, porque tú podrías utilizar lo, lo que diríamos discriminación como más bien como nichos, Nicho de mercado. Ujú. nichos de mercado. Y tú podrías Es, utilizar esa diferenciación como que, déjame tratar este nicho de mercado porque no, yo no quiero irme al mercado global, yo me quiero ir a un nicho muy específico y puedo sí, utilizar ese bias para dedicarme a un nicho. sí, este tiene la razón. Eso es un Totalmente de nicho, acuerdo. es un nicho. Ese es lo que estamos hablando, ¿ok? Y la otra pregunta que tenía, esa es la única. No. Eh, sí, esa es la única, sí, esa es la única. Bueno, como reconocen es la voz de Manuel que después de 2 semanas que estuvo perdido, Sí. volvió a aparecer. Es que por el tema del cambio de horario, ahora son las 5 para mí y estoy todavía trabajando. Ah, imagínate. Pero yo ahorita en media hora comienzo la clase. Pero no te preocupes, que en una semana el grupo de estudio estaré yo en horario Barcelona, así que la vaina va a estar candela. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, amigos míos, Bueno, me despido de ustedes. Cuídense pues. Seguimos para Ernesto, adelante. buenas noches. Chao, chao. Vean Gracias la a Éxito. Con todos. serie. Hasta gusto. luego. Hasta Vale, buenas luego. noches. Mira, Éxito. vean la Hasta serie que luego. está buenísima. Chao, chao. Dale, Ahí vamos. Chao. abrazo. Dale, hasta luego.